En el país ya se encuentra con nosotras el ministro Martín Benavides, ministro de Educación. Vamos a hablar, por supuesto, del programa Aprendo en Casa, ¿no es cierto? Y toda esta iniciativa que se ha tomado para llevar la educación precisamente a cada domicilio y que ningún niño se quede sin ella. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros estamos muy entusiasmados con toda la acogida que ha tenido el programa Aprendo en Casa, tanto por la internet como por la televisión, por la radio. Cada día que pasa estamos mejorando, porque hay todavía muchas cosas que seguir implementando, pero en general creo que hemos dado un buen paso en garantizar la continuidad de los estudios en este año de emergencia, ¿no? ¿Cuál es el balance que puede hacer respecto a cómo los niños y los padres han tomado el tema del aprendizaje remoto, ¿no? Bueno, yo creo que a estas alturas podemos hacer una diferencia importante entre los colegios públicos y los colegios privados, porque además está en una situación distinta, ¿no? Los colegios públicos no habían empezado todavía las clases, recién las hemos iniciado el 6 de abril. Ahí ha habido, digamos, un entusiasmo colectivo. Los profesores nos están ayudando enormemente en tratar de hacer llegar los mensajes a los niños, incluso superando situaciones de mucha dificultad, ¿no? Hay situaciones donde no hay ni siquiera televisión, radio o internet y tenemos imágenes de profesores que con sus megáfonos están tratando de darle las clases a los niños, ¿no? Eso está ocurriendo ahorita, ¿no? en el país todos los días casi, ¿no? Entonces sabemos que hay desafíos ahí, sabemos que todavía tenemos que mejorar en muchos mensajes que nosotros mismos damos, en organizar mejor las sesiones de cada día, pero estamos muy contentos, ¿no? Por el momento, ¿no? En el caso de los colegios privados es un contexto distinto porque algunos ya habían iniciado. Nosotros hemos sacado una norma el 3 de abril donde decimos que el servicio educativo puede darse de manera no presencial, ¿no? O sea, nosotros sí hemos dicho la no presencialidad es una opción válida para poder enfrentar los desafíos de este año educativo, ¿no? Y hemos dicho ahí que los colegios privados tienen la responsabilidad de comunicarse, digamos, con los padres, las madres de familia, explicarles cómo van a enfrentar este periodo y eso se debe traducir en un plan hacia el Ministerio de Educación que nosotros supervisaremos más adelante. Más adelante, ¿para cuándo lo supervisarán? Porque hay algunas quejas respecto a la parte didáctica, a la parte más de enseñanza, digámoslo así, que por ejemplo hay colegios que para evitar hacer los descuentos hacen que los niños se sienten frente a una computadora de 8 de la mañana a 1 de la tarde cuando ya se mencionó que eso es antipedagógico, por ejemplo, ¿no? ¿Quién fiscaliza ese tema? O lo que sucede, por ejemplo, ministro, con niños pequeñitos, ¿no? Niños pequeñitos de 4 o 5 años, etapa kinder, pre-kinder, que claro, claramente la manera de enseñanza es muy distinta. Un niño tan pequeño no te soporta, creo que ni 3, 4 minutos de video completo, ¿no? Es más hacia el juego, hacia el descubrimiento, la exploración, y aún así hay colegios que están cobrando pues exactamente lo mismo en las mensualidades, ¿no? Entonces hay también un malestar de parte de los padres de familia con razón. Sí, miren, yo entiendo las circunstancias que están pasando muchos padres y madres de familia porque efectivamente esto ha sido algo inesperado y que ha habido un choque económico para todos, ¿no? Pero eso también les pasa a los colegios, ¿no? O sea, los colegios tienen profesores que también están con la misma situación que atravesamos, porque además muchos de ellos deben ser papás y mamás. Lo que nosotros estamos diciendo es que si en febrero los padres y madres confiaron en un colegio, no por un año, por 11 años, era porque tenían algún nivel de confianza en ese colegio, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo, recuperen esa confianza unos y otros, ¿no? Sepan que los profesores son los mismos, o sea, no han cambiado los profesores, son los mismos en términos de la confianza en que tuvieron para escoger ese colegio. Quizás no sean los mismos porque están con las mismas angustias que tenemos todos, ¿no? Entonces, hay que primero recuperar esa confianza. Y eso es para los papás, pero también para los directores de las instituciones educativas, ¿no? Porque no basta decir, yo te mando las tareas y ustedes ven cómo se arreglen, ¿no? Acá tiene que haber tienen que recuperar la comunidad educativa, ¿no? Restablecer el diálogo. Los directores tienen la responsabilidad, y así está en la norma,
de informar a los papás qué es lo que exactamente van a hacer. Y lo que el Ministerio de Educación supervisará es si hubo esa comunicación a los papás en primer lugar, si se presentó efectivamente el plan. Si no hubo esos dos elementos, ese colegio ya puede ser sancionado, porque ha incumplido uno de los elementos vinculados a la norma que hemos sacado. ¿Cuál sería la sanción? Bueno, hay sanciones económicas en UIT, pero Indecopi también ha señalado que si es que la UGEL y el Ministerio de Educación identifican que hay un colegio que ha incumplido, ellos también pueden entrar a partir de eso. Vamos a hablar, también vamos a seguir con este tema, pero por ahora vamos a entrar en lo que es Aprendo en Casa. Tenemos un video bastante interesante sobre lo que se está llevando a cada uno de los hogares con esta iniciativa, que por supuesto ha nacido de parte del Ministerio de Educación y que en TV Perú y en Radio Nacional y en otras emisoras también hemos tomado el compromiso de que la educación llegue a todos los niños del Perú. Adelante. Hola, yo me llamo Brenda y a mí me gusta Aprendo en Casa porque son divertidos los programas que veo y sigo aprendiendo. Esta semana aprendí sobre la naturaleza y el camuflaje de los animales. Mis papás me acompañan en mi aprendizaje mientras que todos estamos seguros en casa. Con el ritmo de los pies. Yo aprendí operaciones con conjuntos y también aprendí a cantar. Con el ritmo del adiós, adiós. A mí me gusta aprender en casa. Bye. Hola, yo soy Cristel Valentina. A mí me gusta ver. Yo aprendí en casa y hoy día me enseñaron de la naturaleza, a cuidar a mis plantitas. Hoy aprendí las cosas maravillosas que nos da la Madre Tierra. Me gusta aprender en casa. Hola, acá tengo una imagen de la consonante P. A mí me gusta aprender en casa. Me gusta aprender en casa. Hoy aprendí la sílaba. Hoy aprendí el conjunto. A mí me gusta estudiar en casa. Hoy aprendí la definición de las sílabas. Me gusta aprender en casa. Bueno, están bastante contentos, ¿no? Los niños en casa recibiendo pues esta enseñanza que no se podía perder bajo ningún punto de vista. No, de ninguna manera. Nosotros hemos desde el primer momento señalado que esta emergencia nos obliga, digamos, a replantear muchas cosas, ¿no? Entre ellas es la forma como damos el servicio. Creo que este año, más allá de los temas puramente académicos, hay otro tipo de mensajes, ¿no? O sea, los niños y niñas pueden empezar a desarrollar su propia autonomía, pueden encontrar elementos distintos en el aprendizaje, pueden encontrar satisfacciones que seguramente también las tienen en su etapa escolar, ¿no? Pero es importante que los papás y las mamás los puedan ver, ¿no? Los puedan ver disfrutando, organizando su tiempo. Sí es importante, como se dijo, que los colegios no estén dando demasiadas tareas, demasiadas actividades. Aquí no se trata de llenar el tiempo, se trata de hacer una combinación equilibrada entre lo que va a ser efectivamente una clase y el tiempo que tiene el niño o la niña para desarrollar su propio aprendizaje a partir de algunas de las indicaciones que le dejan los profesores, ¿no? Ahora, ¿qué has descubierto como parte de interacción con estos niños? Porque claro, a veces tal vez hemos subestimado un poco a los niños en el tema de que pueden aprender a distancia por internet y solamente hemos aplicado esta fórmula en diplomados o maestrías a distancia. Pero, ¿qué nos está dejando como aprendizaje? O sea, esta interacción con los niños, ¿no? Bueno, hay muchos aprendizajes en realidad, ¿no? Yo creo que en los hogares debe estarse dando algo completamente diferente todos los días, ¿no? Porque todos los días lo que los papás y las mamás hacíamos era dejar a nuestros hijos en los colegios y ahí no sabíamos nada de lo que ocurría ahí durante 7, quizás más horas, ¿no? Porque en realidad la tendencia ha sido, mientras más horas estén en el colegio, mejor, ¿no? ¿Eso podría cambiar o no? Eso está cambiando, porque se está recuperando un vínculo donde los papás están participando de alguna manera en el aprendizaje de sus hijos. O sea, esa lección es una lección de toda la vida, ¿no? Esas cosas que probablemente el siguiente año volvamos a la presencialidad, pero esos vínculos que se han generado son duraderos, ¿no?
Ciertamente hay que tener ciertas condiciones, ¿no? Tampoco quiero decir que todo es maravilla, ¿no? Hay estrés en familias, hay situaciones de violencia en algunos hogares, hay situaciones que también nos preocupan, ¿no? Y que el Ministerio de Poblaciones Vulnerables está dándole un seguimiento, nosotros también, ¿no? Pero en general vemos que sí hay una recuperación del tiempo familiar, ¿no? Que es algo que por la forma como el colegio empezó a casi copar todo el día de los niños y las familias había desaparecido. Ahora se está recuperando, hay mucha más comunicación y estamos aprendiendo, por ejemplo, que los niños se pueden adaptar. Los niños se adaptan, ¿no? Desarrollan sus propias estrategias, ¿no? Ese aprendizaje es de toda la vida, ¿no? Así es, lo importante es escuchar a los niños, así que tenemos justamente un enlace vía Skype con Valentina Navarro. Ella es alumna de Aprendo en Casa, como son muchos o todos los niños del Perú. Valentina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Valentina. Buenos días. Hola, Valentina. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes y en qué grado estás? ¿Nos escuchas, Valentina? Tengo 12 años y estoy en primero de secundaria. Ajá. Valentina, sabemos Sí. que tú le quieres hacer algunas preguntas al ministro, ¿cierto? Que tienes algunas dudas, que, no sé, acá está el ministro al costado, te va a escuchar, así que puedes conversar con él. ¿Qué les quieres preguntar? Sí, podrá mejorar el internet acá en Iquitos, Loreto, para poder hacer mis tareas online. Ministro, el tema de la banda ancha, ¿no? Sobre todo en la región Loreto, que es bastante difícil acceder al internet rápidamente, hay mucha gente que no lo tiene, y es el pedido específico de Valentina. Sí. Mira, Valentina... También quiero saber cómo vamos a recuperar las horas en estos tiempos que hemos perdido en estos meses de cuarentena. Ya. Ya, Valentina, espérate un ratito que el ministro te va a responder. Espéranos un ratito. Sí, bueno, en primer lugar, Valentina, mucho gusto. Qué bueno que estés conectada con nosotros en este programa. Las dos preguntas que haces son muy importantes. La primera, efectivamente, nosotros tenemos un desafío importante como país de tratar de mejorar la Internet para que todos los niños puedan acceder de igual manera a este medio de comunicación, ¿no? Estamos trabajando en eso, Valentina. ¿Tú en qué ciudad vives? En Loreto, ¿pero en qué lugar? Sí, en San Juan. En San Juan. Iquitos. En Iquitos, ya. Bueno, vamos a hacer todo lo posible, Valentina. Mientras tanto, también tienes la televisión, ¿no? Que te puede acompañar. Las clases de la televisión son también bastante ilustrativas. Creo que te van a gustar. Y sobre la idea de la recuperación, mira, nosotros pensamos, Valentina, que todos los días que ustedes están pasando están aprendiendo cosas, ¿no? Me parece que eso es lo que podría estar ocurriendo en tu caso también, ¿no? De que estás mirando cosas nuevas, estás relacionándote de manera distinta con tus profesores, y cuando regrese la parte presencial de la escolaridad, que todavía tenemos que pensar en qué momento, porque tenemos que proteger a ustedes, a todos los niños, veremos qué es lo que se necesita hacer para, en algunos casos, quizás nivelar, reforzar algunos temas que no se hayan podido desarrollar por completo en esta etapa no presencial, ¿no? Pero yo te quería decir, Valentina, que trates de sacarle el máximo provecho, que no te angusties por no estar llenando todas las horas del día, que sepas que es importante que sigas tus clases, pero también es importante que te organices, que descanses, que hagas ejercicios, converses con tus papás, mamás o con quien estés en tu casa, si tienes hermanos, con tus hermanos, y en ese sentido que tengas una experiencia balanceada de esta etapa en la que todos estamos de alguna u otra forma tratando de hacer bien las cosas, ¿no? Gracias por tu pregunta, Valentina. Ahí está. Bien. Fue Valentina. Bien, tenemos otro enlace también con otro alumno de Aprendo en Casa. Esta vez es Joaquín Rojas. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Bien. Me gusta cocinar. Joaquín, cuéntanos, ¿cuántos años tienes y en qué grado estás? 10 y estoy en cuarto. Ya, ¿y en dónde estás? ¿Dónde vives? ¿En qué localidad?
En Villa María del Villa María del Triunfo. Joaquín, ¿qué es lo que más te gusta de Aprendo en Casa? Cocinar. ¿Cómo? Ah, Cocinar. ¿Cocinar? mira qué bonito. Ajá. ¿Eso dijo? Sí. Sí, ¿Cocinar? eso dijo, ¿Sí? ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de Aprendo en Casa? Mis fracciones. ¿Fracciones? Sí. Ok. Las Ok. opciones. Aquí tenemos al ministro. ¿Quieres preguntarle algo? ¿Quieres contarle algo de lo que estás aprendiendo? Sí. Quiero preguntarle algo. Pregúntale. Te escucha, Joaquín. ¿Cuándo van a empezar las clases? Joaquín, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar quería comentar lo primero que dijiste, que te gustaba cocinar, ¿no? Creo que eso es algo bien importante que está ocurriendo, Joaquín, que ustedes como niños están también disfrutando de otras cosas, ¿no? Aprender a cocinar es un aprendizaje también porque supone organizarse, supone escoger, digamos, los alimentos, supone interactuar seguramente con tus papás y tus mamás. Me imagino que estás aprendiendo a cocinar platos muy ricos, y en ese sentido te felicito, Joaquín, porque es un buen uso del tiempo que estás haciendo, ¿no? Sobre tu pregunta concreta, en realidad, Joaquín, eso es una preocupación que tenemos todos, ¿no? Nosotros tenemos que garantizar que en el momento en que se dé el retorno a las clases presenciales sea un momento en el que esté la salud de todos ustedes protegidas, que estemos como país en una situación de haber controlado el problema que estamos enfrentando, pero saber, Joaquín, que mientras tanto tienes la oportunidad de poder continuar con Aprendo en Casa, de continuar cocinando, de continuar disfrutando, de aprender de las fracciones, como tú dices, y en ese sentido no consideres que es un tiempo perdido, ¿no? Es un tiempo ganado de otra manera. Imagino que extrañas a tus amigos, a tus amigas. Yo también los extraño, porque yo también estoy sin ver a muchos de mis amigos, me gustaría también estar con ellos, pero esto va a pasar, y va a pasar y nos va a encontrar en una situación distinta, donde habremos aprendido otras cosas, ¿no? Tú a cocinar, yo también estoy aprendiendo cosas que antes no hacía, y creo que así todos vamos a salir con nuevos aprendizajes luego que pase este periodo. Ahora, yo me quiero sumar un poco a lo que consulta Joaquín, porque usted hace unos instantes, ministro, dijo el próximo año cuando volvamos a las clases presenciales. ¿Así dije? ¿Sí? No quise decir eso, ¿no? Lo que dije fue en el momento en que retornemos a las clases presenciales, y lo que dije el próximo año es que nosotros ahora en el Ministerio de Educación tenemos la pedagogía que avanzamos no por grados sino por ciclos. Entonces aquellas cosas que no se lograron completar en este año se podrán completar en el otro año, ¿no? Pero cuándo vamos a volver a la presencialidad es algo que se está discutiendo a nivel del Ejecutivo, ¿no? Bueno, Joaquín creo que sigue en línea. Joaquín, ¿tienes otra pregunta más, aprovechando que está el ministro aquí? Sí. A ver, dale. Tengo otra. Dale. ¿Cuándo a dejar de mandar tareas? ¿Cuándo van a dejar de mandar tareas? Bueno, mira, Joaquín, te felicito por la pregunta. Yo creo que tú tienes que decirle exactamente eso a tu profesor, a tu profesora. Aquí no se trata, digamos, de llenarlos a ustedes con tareas. Cuéntale más bien que tú mismo estás desarrollando tus propias tareas porque estás haciendo uso de tu autonomía, ¿no? Por ejemplo, aprendiendo a cocinar, ¿no? Y diles que efectivamente, ¿no? Que no se trata de que te estén llenando de tareas, se trata de garantizar que estás aprendiendo, y para eso no te tienen que estar efectivamente bombardeando de tareas, ¿no? Yo te felicito por la pregunta, hay que trasladársela a tu profesor, a tu profesora, decirle que tú estás trabajando, que estás aprendiendo y que efectivamente no te dejen tantas tareas. Bien, muchas gracias. Joaquín Rojas, bueno, conversando, ¿no es cierto?, preguntando lo que quieren saber los chicos, porque como decíamos es importante escucharlos, saber qué es lo que necesitan, cómo está llegando este programa Aprendo en Casa a cada uno de ellos y también cómo están viviendo ellos, ¿no?, de manera muy personal esta situación excepcional. Sin duda, nosotros sí tenemos por un lado la preocupación, ¿no?, porque evidentemente
los niños y niñas y adolescentes disfrutan mucho del tiempo libre, ¿no? De jugar, de salir al parque, de salir al patio, de irse a hacer algún tipo de ejercicio, verse con los amigos, ¿no? Y ahora están en una situación completamente diferente, ¿no? Están en sus casas, encerrados, sin la oportunidad de hacer esas cosas, ¿no? Claro. O sea, sí nos preocupan, digamos, esos temas, pero al mismo tiempo también, viendo el lado positivo, están aprendiendo nuevas cosas, están disfrutando un tiempo familiar que antes no lo tenían. Sin duda. Pero para eso los adultos tienen una responsabilidad, ¿no? Los adultos tenemos que dar tranquilidad, tenemos que dar seguridad, tenemos que acompañar sin estrés, porque si nosotros vamos estresados, ellos van a capturar ese estrés inmediatamente y también se les van a generar algunas inseguridades que van a tener como resultado que no van a poder avanzar tampoco en el lado académico, ¿no? Ministro, pero hemos también preparado unas claquetas con preguntas que han enviado, ¿no es cierto?, al Ministerio de Educación y nos gustaría que las respondieras. Vamos a poner las claquetas. Las compartimos con ustedes, señor director, usted dirá. Aquí tenemos justamente las preguntas. Son preguntas de padres de familia y de niños también. A ver, ¿tú qué tienes mejor vista? Aquí está. Voy a hacer un... A ver, ministro, ¿van a ampliar los horarios de Aprendo en Casa por televisión? Me gusta ver sobre todo temas de la naturaleza. Esto lo pregunta Valentina Carrasco, alumna de primer grado de Piura. Sí, bueno, decirle a Valentina que nosotros como Ministerio de Educación estamos trabajando muchísimo. Te quiero contar, Valentina, que por ejemplo mañana domingo va a ser el primer día que vamos a descansar desde que empezó todo esto. Todos los trabajadores del Minedu, evidentemente el ministro no puede descansar, pero vamos a estar, digamos, descansando porque hemos estado trabajando mucho para asegurar que ustedes tengan lo mejor que se merecen, ¿no? Y en ese sentido, sí decirte, Valentina, que a partir del 4 de mayo vamos a ampliar los horarios de televisión, vamos a tener 2 horas más de clases. Estamos preparándonos para eso y cuando llegue el momento y se acerque el momento lo vamos a comunicar a través de los horarios que vamos a tener. 2 horas más distribuidas para inicial, primaria, secundaria. Básicamente secundaria, ¿no? Secundaria. Nosotros pensamos que en inicial, por ejemplo, las cosas están bastante bien porque es el tiempo que necesitamos, no se trata pues de llenarlos. Tampoco queremos que los niños estén pegados al televisor porque eso genera otro tipo de... o al internet, ¿no? Porque eso genera otro tema más negativo. Claro. Y además para que a partir de lo que le dan los propios niños empiecen a jugar y a construir su propio aprendizaje, ¿no? En secundaria es distinto, ¿no? En secundaria hay, digamos, que dar un poco más de contenidos, ¿no? Están en una etapa más avanzada, digamos, de su ciclo educacional, ¿no? Los más chiquitos tienen todavía tiempo de adaptarse los años siguientes, este mismo año, y en secundaria es por eso que estamos aumentando, ¿no? Ministro, ella decía que le gustaba la naturaleza, sí. Eso es algo que para nosotros también es muy importante. Nosotros, Valentina, decirte que muchos de nuestros programas están orientados a efectivamente pensar en la forma como nos relacionamos con la naturaleza, desde el lavado de las manos, cómo nos protegemos, cómo cuidamos el espacio público, y eso es algo que vamos a continuar, Valentina. Ministro, voy a hacer un paréntesis para dar a conocer las redes sociales porque tal vez algunas personas quieren dar a conocer alguna pregunta al Ministerio, así que lo pueden hacer vía Facebook, por ejemplo, www.facebook.com/MineduPerú. También tenemos el Twitter, @MineduPerú, y el Instagram también, @MineduPerú. Tenemos una segunda pregunta, aparece en pantalla, es de Talía Rivera, ella es alumna de Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Piura. Soy alumna, ¿no?, de este colegio y estoy cursando el último año de secundaria. Mi consulta es, ¿qué pasará si es que no regresamos a las clases presenciales este año? ¿Cómo nos evaluarán y nuestro certificado? Gracias por responder. Muy bien, Talía, muchas gracias por la pregunta. Sí, es cierto que para nosotros este año está dándose el servicio. Este año ustedes están yendo al colegio de manera no presencial y en ese sentido no hay nada que los vaya a perjudicar. Si tú estás en quinto de secundaria y termina el año a finales de diciembre, vas a tener el certificado sin ningún problema, porque para nosotros... el año escolar empezó el 6 de abril con el servicio no presencial, ¿no? No va a haber ningún motivo, no tienes por qué preocuparte, esto no te va a afectar en nada, más bien aprovecha
esta etapa no presencial de tus estudios, ¿no? Es decir, suponiendo que no se vuelva a clases presenciales en lo inmediato o que tome un poco más de tiempo, los chicos de quinto de secundaria que ya están por terminar, ¿se les va a considerar como aprobados? O sea, bueno, como que pasaron el año. O sea, lo que quiero decir es que van a tener su certificado de culminación del año. No pierden el año. No, nadie pierde el año, ¿no? O sea, Nadie va a perder el año. O sea, todos estamos, nuevamente lo digo, ¿no? Todos estamos de alguna forma aprendiendo en este año, ¿no? Es que ahí hay un problema, y creo que por ahí va la pregunta de Perla, que los chicos de quinto año pasan a las universidades, tienen que hacer selección preferente, todo eso... Continúa. O sea, eso pero ¿en continúa. base a qué calificaciones? Pues es que ese es el Claro, lo que nosotros tenemos que todavía evaluar, ¿no? Es cómo van a ser los sistemas de calificación. O sea, en ese tema todavía no hemos tenido una respuesta, pero la pregunta era por el certificado, ¿no? El certificado lo van a tener y nosotros vamos a mirar la forma de poder pensar cómo van a ser los mecanismos de evaluación, ¿no? No nos hemos concentrado en ese tema porque en realidad para nosotros lo importante no es ahorita pensar en cómo van a ser evaluadas las personas, ¿no? Sino cómo es el día a día, ¿no? Qué están aprendiendo cada día. En su momento nos preocuparemos por lo que han aprendido. Queremos hacer una evaluación más o menos hacia mayo, junio, y en función de eso iremos tomando decisiones. Tenemos una tercera pregunta, es de Dochi, alumno de Huancayo. Muy buenas tardes, pone él. Buenos días, disculpe si ve errores ortográficos, dice. Les habla un estudiante del José Carlos Mariátegui en Huancayo. Quisiera saber qué medidas se han tomado para la vuelta a clases presenciales. Muy bien, Dochi de Huancayo. Mira, en primer lugar no veo ningún error ortográfico y si lo tuvieras no hubiera ningún problema porque precisamente uno va al colegio para aprender de los errores, ¿no? Así es. Y en ese sentido te felicito por haber planteado tu pregunta. En relación a la vuelta a las clases presenciales, nosotros lo estamos pensando, Dochi, estamos en primer lugar tratando de asegurar que todos tengan las condiciones para que no hayan problemas vinculados a la salud, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que poner por delante en esta situación. Si se daría el retorno en algún momento, evidentemente se tienen que dar con todas las normas que el gobierno está sacando, por ejemplo, de distanciamiento, ¿no? de aislamiento, ¿no? De evitar las aglomeraciones. Todo eso lo estamos considerando, Dochi, y pronto vamos a tomar decisiones en ese tema, ¿no? Muy bien, vamos con la cuarta pregunta porque se nos está acabando el tiempo, ministro. En mi salón hay una compañera que sufre una discapacidad. Van a poner Aprendo en Casa en lengua de señas. Queremos que ella también aprenda con nosotros. Eso lo dice Fabiana Herrera, alumna de Lambayeque. Mira, muchas gracias, Fabiana, muy buena pregunta. Además, estamos este día se está celebrando el Día de la Educación Básica Alternativa, un día importante, son más de 200.000 estudiantes. El Ministerio de Educación tiene una orientación hacia la inclusión y sí es cierto que estamos ya grabando, preparando programas con lenguaje de señas que van a llegar muy pronto y en ese sentido vamos a cumplir con nuestro objetivo de que nadie se quede fuera de este esfuerzo de continuidad educativa. Muchas gracias por tu preocupación, Fátima. Fabiana. Desde el día lunes nos informan aquí que va a haber lenguaje de señas en los programas de Aprendo en Casa para que justamente llegue a todos, como nos está explicando Fabiana. Quinta pregunta. A ver, ministro, a mí me gusta mucho el deporte. Extraño mis entrenamientos con el equipo de básquet de mi colegio y las clases de educación física. ¿Cómo podremos recuperar esas horas perdidas? Pregunta Julio Serna, alumna de tercero de secundaria del distrito de Chorrillos. Julio, qué buena pregunta. Chorrillano tenía que ser. Yo también vivo en Chorrillos y me encanta el deporte, pero evidentemente estamos en una situación difícil que no nos permite hacer el deporte al aire libre todavía, ni deportes donde haya mucho contacto, ¿no? El básquet es uno de ellos. Vamos a mirar qué va a ocurrir hacia adelante, qué cosas creativas se pueden hacer en el momento en que, por ejemplo, se levante la cuarentena para estos deportes que son colectivos, pensar, digamos, cómo podríamos enfrentarlos. En el básquet, por ejemplo, hay siempre pues la quinela, ¿no? Poder lanzar a algún lado, no necesariamente a una canasta. Yo me acuerdo que yo pintaba una bola en la pared y a eso le tiraba. Mientras tanto puedes ir practicando eso, Julio, y siempre ejercitándote, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra plataforma, tenemos en las distintas redes del Ministerio de Educación y hay muchos deportistas que están dando
mensajes, se están haciendo programas de cómo utilizar este tiempo en las casas para hacer actividad física, ¿no? No hay que dejar de hacer actividad física, eso es algo que tenemos que hacer todos. Y tú, Julio, estar tranquilo que en algún momento vamos a regresar a las pichangas de básquet, de fútbol y todo eso, que yo también las extraño, ¿no? Muy bien. Tenemos más, porque Fátima Salonic, nuestra compañera de esta casa televisiva de TV Perú, ella está a cargo de la franja inicial. Sí, para los más pequeñitos, Miss Fátima. ¿Cómo está? Buenos días, Miss Fátima. Buenos días al ministro, buenos días Perla, Carla, un placer estar con ustedes. Y efectivamente vamos a entrar mañana a la tercera semana de Aprendo en Casa y desde mi punto de vista como comunicadora debo decir que los niños están aprendiendo en casa, pero no solamente los niños con esta iniciativa del Minedu, sino también yo creo que los padres. Y así como los niños y los padres están aprendiendo, la sociedad ha volteado a ver a la base de lo que significa el ser humano, que son los niños en esta primera infancia de 3 y 4, 5 años. El ministro ha dicho muchas cosas importantes hoy, como por ejemplo que estamos rompiendo ciertos paradigmas y que no podemos pretender que todo sea igual, sino más bien es una gran oportunidad para adaptarnos y sobre todo aprovechar el tiempo con los niños, porque por ejemplo en la primera infancia el niño aprende más con el ejemplo que con el consejo. Entonces es una gran oportunidad creo que para todos como sociedad y estamos formando a unos grandes líderes, aunque pensemos que estamos en un momento de incertidumbre, el hecho que estén con los padres, que haya mucho afecto, que haya dedicación, vamos a ver esos resultados más adelante. Ahora, Fátima, te vamos a dar el pase al ministro para que ustedes interactúen, porque creo que ustedes también tienen que conversar sobre este balance, ¿no es cierto? Tú como educadora, estando con los niños, y el ministro también. Sí, bueno, en primer lugar... Ministro, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal, Fátima? Buenos días. En primer lugar, agradecerte, Fátima, agradecerle a través de Fátima a todas las personas que están buscando construir vínculos a pesar de la distancia, ¿no? Hay algo, digamos, que esto también nos está enseñando, ¿no? Hay algo que es muy importante en el aprendizaje, ¿no? Es el vínculo entre los profesores, entre los animadores y los estudiantes. Ese vínculo ciertamente en la etapa presencial es mucho más fácil de ser conseguido, pero tampoco es que se logra en la presencialidad, ¿no? Tenemos muchas evidencias de colegios donde no se da ese vínculo importante que tiene que haber para el aprendizaje. En la etapa no presencial, como la que estamos viviendo, estamos encontrando que es posible también construir esos vínculos. Fátima lo está logrando con los niñitos, las niñitas de inicial, y estamos seguros que todos los docentes también están haciendo un esfuerzo para demostrar que la distancia no puede ser un impedimento para seguir pensando en construir los vínculos con los niños, las niñas del país, ¿no? Yo te agradezco, Fátima, por todo este esfuerzo, toda la energía, toda la buena voluntad. Y también le agradezco a todos los docentes del país que están construyendo los vínculos día a día a pesar de la distancia. Ministro, y creo que es importante también recalcar que existe la plataforma Aprendo en Casa, donde están las clases completas con las competencias y que lo que hacemos nosotros es un acompañamiento en este aprendizaje. Porque algunos, claro, dicen, oigan, pero estas señoritas no son profesoras, por supuesto, en mi caso yo soy periodista, pero lo que hacemos es un trabajo de acompañamiento, pero que además tenemos la asesoría permanente del Ministerio de Educación, de los pedagogos, sobre cuáles son los temas a tratar y cómo tratarlos. En el caso del sector inicial, y también lo decía el ministro, nosotros planteamos un tema por día, solamente un tema. Por ejemplo, el primer programa fue explicar a los más pequeños qué era el coronavirus y por qué era importante lavarse las manos. Y el Ministerio de Educación, el área de dirección inicial, en todo el universo audiovisual buscó un producto que se adapte a este tema. Encontraron que existía en Plaza Sésamo y se puso este video, pero ojo, es bien complicado porque también están los derechos de autor. Entonces hay que también negociar para que cedan los derechos y finalmente se presenta el producto. Hacemos es motivar a los niños que en base a un tema luego puedan hacer actividades en casa y en la tarde, miren, la retroalimentación es bárbara porque nos escriben los niños, nos mandan las fotos, los videos. Entonces creo que es importante entender cuál es la función de cada uno y sobre todo lo que está pasando con Aprendo en Casa. Ha llegado tanto, ¿no?, a las casas porque les damos actividades
que se basan, es increíble, en el método científico. Al niño lo hacemos pensar, reflexionar a través de ejercicios simples y sencillos, que es lo que necesitamos, ¿no? Sí, hay un mensaje bien importante acá, ¿no? Creo que todos podemos aprender en todo momento, ¿no? Nosotros aquí estamos aprendiendo cosas nuevas, hemos aprendido de los niños que nos han preguntado, y al mismo tiempo también todos podemos enseñar, ¿no? De maneras distintas. Obviamente los docentes tienen una competencia, Fátima como comunicadora tiene otras, yo como ministro de Educación tengo otras, ustedes como periodistas, todos podemos comprometernos en hacer una sociedad educadora, ¿no? Por eso el lema que nosotros tenemos este año, antes de la emergencia, y que ahora creo que lo tenemos que sacar con más fuerza, es: hagamos del Perú una mejor escuela, ¿no? O sea, la idea es: todos podemos aprender, todos podemos enseñar. Es una movilización nacional por los aprendizajes, por la ciudadanía, por los niños y adolescentes, por su respeto, por su bienestar emocional, y tenemos que estar todos juntos apuntando en esa dirección. Tiene oportunidad de cambiar el modelo de educación también a futuro, ¿no? Bueno, lo estamos cambiando, o sea, este choque es así de todas maneras, y estamos avanzando en eso, y estamos confiados en que van a haber buenos resultados. Bueno, vamos a agradecer a nuestra compañera Fátima Saldonit, además por la excelente labor que realiza ella todos los días, está al frente de Aprendo en Casa para los más pequeñitos. También tenemos a nuestra compañera Paola Moreno y también tenemos a nuestra compañera Patricia Barreto, que se encargan de primaria y secundaria. No solamente sale por la televisión, por TV Perú, sino también por la radio. Y hay más de, me parece, 1000 emisoras de radio. Ministro, confírmenos ese dato. Yo creo que ya estamos en más, ¿no? 1500. 1000 solamente de Radio Nacional, son las repetidoras de Radio Nacional, pero hay otras las radios regionales, ¿no? Algunas 40 de ellas están en lenguas originarias, ¿no? O sea, lo que se ha movido el país también en las distintas localidades ha sido impresionante, ¿no? El compromiso de los gobiernos regionales, de las UGELs, es impresionante, ¿no? Ahora, hay un montón de desafíos por delante, ¿no? Tampoco quiero pintar, digamos, un país de maravillas, ¿no? Tenemos muchas brechas que resolver. Este país, antes de la emergencia, era uno de los países donde había más desigualdades educativas. Así empezamos. No es que se han generado a partir de la emergencia, ¿no? Esas desigualdades son efectivamente una situación que nos preocupa, y queremos que esta situación nos obligue a pensar cómo hacer para reducir esas brechas entre estudiantes rurales, urbanos, estudiantes pobres, no pobres, ¿no? Es una oportunidad, y estos medios de comunicación que estamos utilizando nos pueden ayudar a cerrar esas brechas. Nunca lo hemos intentado. Hubo una experiencia muy importante en los años 70, y que muchas de las personas que trabajaron en esa experiencia luego fueron convocadas a distintos países, porque fue muy importante como esfuerzo de democratizar la educación. Creo que podemos llegar a eso con esta experiencia que estamos teniendo este año, ¿no? Ahora, yo creo que los padres de familia y los mismos niños niños y adolescentes pueden estar tranquilos, porque no saben ahora, desde que usted ha mencionado, que nadie va a perder el año escolar, y eso es importantísimo, ¿no? Vamos ahora, ¿qué le parece a ver los horarios de Aprendo en Casa? Porque creo que eso es importante recordarlo. Sí, claro. Inicial, 10 de la mañana. Primaria, 10:30 de la mañana. Y secundaria, 2 de la tarde. El ministro ha señalado también que esto se va a ampliar para secundaria, ¿no? Sí, para secundaria y el último año de primaria. Vamos a hacer y vamos a sacar una nueva programación más ordenada. Hay que a eso sumarle también que tenemos la franja de los colegios, de los canales privados de 11 a 12 para secundaria. Y lo que estamos organizando estos días es un horario donde estén todos los niveles mejor organizados, para que todos sepamos con anticipación cuál es el horario, en qué momento les toca, ¿no? Esta semana está organizada de la manera que se ha presentado, y estamos diseñando cómo va a ser a partir del 4 de mayo, ¿no? Y también tenemos repeticiones, ¿no es cierto? Tenemos inicial de 8 de la mañana, no sé si me puedan confirmar, por favor. A las 8 de la mañana inicial, inicial y primaria de 8 a 9 de la mañana, de 8 a 8:30 inicial, de 8:30 a 9 primaria, y secundaria, ¿en qué horas? De 2:30 a 3 de la tarde. Si usted se ha perdido por X razón, ¿no es cierto?, el horario establecido en las franjas, recuerde que tenemos nuestra plataforma digital donde usted puede entrar y buscar, ¿no es cierto?, también en las clases. Y tenemos una claqueta que hemos preparado justamente para poner esa dirección. ¿La ponemos? Ahí está. A ver, ministro, ayúdenos, por favor, con eso. Acá la tenemos, acá la tenemos. Aprendo en Casa, ministro. Esa es la dirección electrónica, ¿no? aprendoencasa.pe.
Claro, ahí está la web, la plataforma, clases, claro. ¿no? Con todo, digamos, uno entra, está organizada por niveles, por horarios, día a día, orientaciones a los profesores, orientaciones a los padres. En realidad es una plataforma muy completa. Están, digamos, con actividades distintas según el grado, según la competencia. Y por día, ¿no? Cada día. Hay 5 días a la semana, hay material complementario, se ponen links para ver el tema de videos, sí. Cuentos para los más pequeños, en fin, hay todo un material didáctico a disposición. Efectivamente otros recursos también que hemos logrado a través de donaciones, ¿no? de muchos países que nos han donado. Digamos, es efectivamente llevar, digamos, el aprendizaje a los hogares de manera más directa. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero tenemos la voluntad de mejorarlas. Ahora, ministro, tenemos que ir cerrando. No quisiera despedir sin preguntarle sobre la preocupación que sienten algunos padres de familia sobre el pago de pensiones de colegios particulares. Algunos colegios han aplicado un pequeño descuento entre el 8, el 10 o el 15%, pero los padres de familia consideran que no es suficiente dadas las circunstancias y que este descuento debería ser mucho mayor, teniendo en cuenta que no están asistiendo los chicos a las clases presenciales. Mira, el hecho de que no están asistiendo creo que no es el punto en discusión, ¿no? Porque, como digo, para nosotros el año escolar se da de manera no presencial, ¿no? El tema es que los colegios tienen que ser suficientemente explicativos con los padres y decirles el esfuerzo que están haciendo para llevarles la parte no presencial, los costos que están vinculados a ese esfuerzo, las inversiones que probablemente algunos estén haciendo. Y si efectivamente encuentran maneras de reducir las pensiones, que las bajen, ¿no? Algunos colegios lo están haciendo, que las bajen. O sea, que no esperen que aquí haya un conflicto entre unos y otros para poder tomar la medida. Si lo pueden hacer, háganlo. Y los padres y madres que efectivamente estén siendo exigentes como están haciendo, pero que sepan que esta es una situación que también ha golpeado a los colegios, a los profesores, que hay profesores que están trabajando enormemente, y yo puedo dar fe de eso, que no es como que de la noche a la mañana pasamos de lo presencial a no presencial y lo resuelven en una hora, ¿no? O sea, es el esfuerzo que están haciendo, y eso también tienen que entender los papás y las mamás. Sin duda, pero los ciudadanos piensan, de alguna manera, si bien la posición es un tema de privados, ¿no es cierto? Es un tema de privados. Tal vez lo que necesitan es algún comentario del Ejecutivo, de su ministro, diciendo algo al respecto. Tal vez eso no les queda claro a los padres de familia que decidieron poner a sus hijos en un colegio privado y que, claro, están esperando un descuento cuando ellos decidieron ponerlos. O sea, es bien difícil lo que estoy diciendo, pero... Sí, la situación es enormemente complicada para todos, ¿no? Para los papás, para los profesores, para nosotros. O sea, eso, digamos, hay que reconocerlo, ¿no? Lo que nosotros podemos decir es que como Ministerio de Educación sí tenemos la facultad de supervisión. Nosotros tenemos para la educación básica y para el tema de los institutos normas que nos permiten supervisar si es que los colegios privados están haciendo lo que se han comprometido a hacer para esta etapa no presencial. No lo estamos haciendo ahorita porque todavía estamos en el tiempo del ajuste. O sea, recuerden que no ha pasado ni un mes de todo esto, ¿no? Entonces nosotros estamos dándole tiempo a los colegios para que discutan, para que presenten, para que planifiquen. Pero ese tiempo se va a acabar. Creo que son 7 días más que tienen para presentar los planes. Si no presentan, ahí hay una sanción. Si un colegio que no empezó, un colegio privado, porque hay colegios privados que empezaron y otros que no empezaron, no reprogramó e igual está cobrando, eso está mal, evidente está mal. ¿Se debe cobrar igual? A un colegio que empezó, si cobrar igual, si la pensión se debe mantener igual, la verdad que no lo sé. Depende de lo que el colegio esté haciendo en la etapa no presencial. Habrán algunos colegios que se han tomado esto con la seriedad que tienen y otros que no. Nosotros veremos efectivamente el compromiso técnico y académico de los colegios. Entonces, el Ministerio de Educación sí tiene la responsabilidad de supervisar y lo vamos a hacer. En las universidades está la SUNEDU también, que también ha sacado su norma de supervisión, pero no ha pasado ni un mes de este tema. Nosotros confiamos en que los papás que se comprometieron a una relación de largo plazo con los colegios y los colegios que saben que viven de los papás y las mamás y ese esfuerzo, que se puedan poner de acuerdo,
que puedan hacer el esfuerzo, que no esperen que esto siga creciendo como problema, que sepan que se puede hacer educación no presencial, no solamente en el Perú, en el mundo está ocurriendo esto, y que confíen. Si había una confianza en la calidad en febrero, por la cual pagaron no solamente por los meses, sino pagaron la matrícula. Recuerden que los padres y madres pagan un monto al inicio. Esa confianza no se puede perder en 2 meses, pues. Muy bien, ministro. Muchas gracias, ministro. Martín Benavides Abanto, ministro de Educación, ha estado con nosotras esta mañana. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más. Gracias. TV Perú. Somos todos. TV Perú Noticias le da las gracias a médicos, a todo el personal de salud. No hay abrazo que hoy en día nos permita agradecerles. Solo nos queda una distancia. Puede ser 1, 2 o 3 metros. Estamos separados, pero pese a la distancia, sabemos que su esfuerzo y lucha es inmensa. Sabemos que venceremos juntos esta situación. Por ahora, solo podemos aplaudirlos. Que declara el estado de emergencia nacional. Por esta puerta es que ingresó en horas de la tarde el primer paciente que ha sido internado ya en nuestro país. Entérese de todo sobre el coronavirus. COVID-19 a las 19 horas. De lunes a domingo a las 7 de la noche. Por TV Perú. Perú suyunchisqa manang sayarunchu. Aswan